¿Qué pasa en el capítulo 2? Nace Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, y unos magos de Oriente se presentan en Jerusalén ante el rey, y diciendo: ¿dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Vamos a ver, ¿quiénes son estos magos? La tradición nos dice, los 3 reyes magos de Oriente. El Evangelio no dice ni que fueran 3, ni que fueran reyes. ¿Y qué es eso de magos? ¿Qué significaba mago en la antigüedad? Nosotros hoy oímos la palabra mago y pensamos en David Copperfield, en el Maglari o en un prestidigitador, ¿no? En un espectáculo de magia, o en una especie de gurú o de adivino. En la antigüedad, hablamos de la época en que Mateo escribió su Evangelio, mago, la palabra mago en el Evangelio es magi, podía significar 2 cosas. O sí, o un adivino, un predictor del futuro, o lo más normal, que pensamos que Mateo se refería, un mago era una persona estudiosa. Estudiaba la naturaleza, estudiaba los astros, estudiaba filosofía, el conocimiento antiguo, y también estudiaba religión. En la antigua Persia, los magos eran los sacerdotes de la religión persa, una religión que, por cierto, era monoteísta, y su dios era el dios de la verdad. Hay quienes dicen que posiblemente cuando Mateo habla de los magos de Oriente se refiere a unos sacerdotes persas, que además estudiaban los astros porque vieron la estrella. Vieron una estrella extraordinaria en el cielo y en la antigüedad la ciencia no se separaba de la creencia. Un fenómeno astronómico tenía un significado y los magos pues estudian los astros, ven esta estrella y piensan qué significado tiene. Vamos a consultar las antiguas profecías que corren por Oriente. Y había una profecía muy antigua que recoge la Biblia en el libro de los Números, la profecía de Balaam, el de la mula, que habla de que cuando surja la estrella del cetro de Jacob, pues nacerá un rey. Muy importante. Bueno, pues esta profecía estos magos de Oriente la conocían y pensaron, bien, esta estrella, el cetro de Jacob, esto es el reino de Israel, vamos a ver al rey de Judá, él nos tiene que explicar si ha nacido, ha tenido un hijo o qué pasa, quién es este niño, y vamos a adorarlo porque va a ser alguien muy importante. Los magos tenemos que son hombres de ciencia, pero también son hombres de fe, porque no solo estudian los fenómenos naturales, interpretan su significado, sino que se ponen en camino. Una cosa es saber, otra cosa es emprender un larguísimo viaje desde Oriente. ¿Dónde vivían estos magos? Si vivían en Persia o en Babilonia, donde había una escuela de astrónomos en tiempos de Jesús, esto hay que saberlo, pues si venían de allí, no sé si son 2.000 o 3.000 kilómetros, en camello o en caballo o en mulo, son semanas de viaje. Pues ellos se ponen en camino movidos por el deseo de adorar a ese rey, que es un enviado de Dios. ¡Qué fe tan grande! Se ponen en camino y ¿a dónde llegan? Pues llegan a Jerusalén y van al palacio del rey Herodes. Lógicamente, si ha nacido un rey de Israel, pues vamos al palacio real. Y se encuentran con Herodes y los sabios. ¿Qué pasa? Que Herodes no se ha enterado de nada. Y los sabios parece que tampoco. Cuando Herodes recibe esta visita y le explican esto, se turba. Y toda la ciudad con él. ¿Por qué? Porque Herodes el Grande, os expliqué en la primera clase, recordáis, este Herodes fue un gran gobernante, pero era un hombre cruel, despiadado, muy celoso de su poder, y en los últimos años de su vida estaba paranoico. A cualquier persona sospechosa de amenazar su trono, la ordenaba ejecutar. Tanto es así que ordenó matar a su madre, ordenó matar a unos cuantos miembros de su familia, me parece que también a una de sus esposas. O sea, era un hombre absolutamente sin escrúpulos y obsesionado por el poder. Claro, cuando le vienen aquellos hombres sabios de Oriente explicándole esto, bueno, se perturbó, se asustó, se alarmó muchísimo. Y cuando el rey se enoja, la ciudad tiembla, porque ya sabían cómo era Herodes. Llama a los sabios escribas, expertos en sagradas escrituras, y les consulta. Y sí, resulta que los sabios conocen la profecía.
Y dicen, cuando salga esta estrella, cuando asome esta estrella, efectivamente, pues en Belén de Judá nacerá el que ha de ser el rey, el pastor, el caudillo de Israel. ¿Qué reacción tiene Herodes? Llama a los magos y les dice: id y averiguad, y cuando sepáis dónde está ese niño, avisadme que yo también lo voy a adorar. Qué curioso, ¿verdad? Si realmente Herodes quisiera adorar a este niño, no iría con los magos. Y qué astuto. ¿Cómo les va a decir a los magos lo que él pretende hacer? Los enreda y los magos, un poco ingenuos, se van. Ahora fijémonos en la reacción de los sabios que conocen las Escrituras, que saben lo que significa la estrella, y se quedan tal cual, no hacen nada. Estos 3 hombres, o 3 o los que fueran de Oriente, han hecho un camino larguísimo para ver a este niño. Ellos que están ahí, a 4 o 5 kilómetros de Belén, ni se mueven. Algunos teólogos, Benedicto XVI en su libro sobre la infancia de Jesús, que es precioso, es un libro que os recomiendo a algunos, si lo queréis leer, pues Benedicto dice: ¿y no serán estos sabios que se quedan paralizados un reflejo de todos estos teólogos intelectuales que saben mucho de Biblia, pero les es igual, no les cambia la vida, no se mueven, no tienen fe, no se convierten? ¿De qué nos sirve a los cristianos sabernos la Biblia en versos, sabernos todo el catecismo, saber tantas cosas, si eso no nos cambia la vida, si no nos ponemos en camino, si no pasa algo diferente, si no nos movemos? Los magos de Oriente se mueven. Curiosamente, la estrella que parece que se ha eclipsado encima del palacio de Herodes vuelve a aparecer cuando salen de Jerusalén y van hacia Belén, donde les han dicho que tiene que estar el niño. Y la estrella los va guiando, como esta estrella que hemos puesto aquí, hasta ponerse en el lugar donde está el niño, dice Mateo. ¿Y entonces qué encuentran? Pues sin mucho detalle, dice Mateo, entran en el lugar, se supone que es una casita, y encuentran a la madre y al niño. ¿Dónde está José? No lo sabemos, seguramente estaba trabajando. Pero imaginaros la escena. Llegan estos 3 viajeros y se encuentran una madre jovencita, una muchacha de unos 15, 16 años, con su hijo en brazos. ¡Qué imagen más hermosa! Es la profecía de Isaías, la Virgen con el niño, hecha realidad, hecha carne y hueso. Una chica de pueblo, sencilla, en una casa humilde. Pero ¿qué vieron los magos en ella? Vieron más que la profecía, vieron esa presencia divina. Reconocieron en ese niño chiquitito al gran Dios Todopoderoso. ¡Qué misterio tan grande! Estos magos eran místicos. Se arrodillaron delante de una jovencita y su bebé y lo adoraron. ¡Qué escena más bella! Y llenos de alegría, sacaron sus cofres con regalos y le ofrecieron los regalos más dignos que pueda uno imaginarse. Yo creo que María debía estar asombrada, admirando, rezando, pensando: Dios mío, ¿y esto qué significa? Guardándoselo en su corazón, como dice Lucas. Pues sacan los 3 regalos. Todos sabemos cuáles son los regalos de los magos: oro, incienso y mirra. ¿Qué significado tienen estos 3 regalos? El oro es lo que se les regalaba a los reyes, es un regalo regio. Adoran a Jesús como a rey, el rey de los judíos, el descendiente de David, 3 veces rey. Incienso se quemaba ante los dioses, ante la divinidad. En el templo de Jerusalén se quemaban cantidades de incienso ante Dios. Incienso es el regalo de un Dios, lo adoran como a Dios. ¿Y la mirra? Pues la mirra era un perfume con el que se embalsamaba a los muertos. Cuando a Jesús lo enterraron en el sepulcro, leemos en el Evangelio de Mateo, creo, precisamente, que lo enterraron con un montón de perfumes y con mucha cantidad de mirra, aloe y mirra. La mirra es el perfume de los difuntos. La mirra es una señal, un preludio de la futura muerte de Jesús, de la muerte y el sepulcro de Jesús.
Esta es la simbología de estos 3 regalos de los magos. Aparte de esto, pues hay que saber que tanto el oro como el incienso como la mirra eran carísimos. Una mujer de pueblo como María, una persona ordinaria, no tenía acceso a estos productos. Bueno, los magos adoran al niño, nos dice el evangelista, se llenan de inmensa alegría, la alegría del encuentro con Jesús. Cuando uno se encuentra con Jesús, es que la alegría te desborda y te cambia, te cambia. ¿Qué hacen los magos? Avisados en sueños, como José, de que no volvieran a Herodes, regresan por otro camino. Cuando te encuentras con Dios, ya no puedes volver a ser el mismo, ya no puedes volver a lo de antes, no puedes regresar por el mismo camino. Y mucho menos, habiéndote postrado ante Dios, puedes arrodillarte ante un rey humano. Los magos nunca más se arrodillarían ante un rey, porque se habían arrodillado ante Dios. Y regresan transformados, llenos de alegría, con ese gran regalo de haber conocido al Dios más increíble y misterioso, tan cercano, tan Emmanuel, tan Dios con nosotros, que se hace bebé, lo podemos coger en brazos. Este es un Dios que ya no solo lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos cuidar. ¡Qué hermoso!